Javier nunca imaginó que comprar aquella casa vieja en las afueras de Cuernavaca cambiaría su vida para siempre. La propiedad había estado abandonada durante casi una década, con las paredes cubiertas de hiedra y el jardín convertido en una selva de maleza. Pero él vio potencial donde otros solo veían ruinas. Era arquitecto, tenía buen ojo para estas cosas. La alberca era lo que más le había llamado la atención durante la primera visita. Una piscina olímpica de azulejos azules que alguna vez debió ser espectacular. Ahora estaba vacía, agrietada, llena de hojas secas y basura acumulada por años de abandono. El vendedor le había explicado que la casa perteneció a una familia acomodada en los años 90. Los dueños se mudaron a Monterrey por trabajo y nunca regresaron. La propiedad pasó de mano en mano, pero nadie se quedó más de 6 meses. Javier no era supersticioso. Esas historias de casas malditas le parecían puras habladurías de pueblo. Compró la casa por un precio excelente y comenzó la restauración de inmediato. La primera semana se dedicó a limpiar el jardín. Contrató a don Aurelio, un jardinero del pueblo que conocía cada planta nativa de Morelos. Mientras don Aurelio trabajaba con el machete entre los arbustos salvajes, Javier inspeccionaba la alberca. Los azulejos estaban en mal estado, varios desprendidos, otros agrietados por las raíces de un árbol cercano. Decidió que lo mejor sería vaciar completamente la alberca, reparar la estructura y revestirla de nuevo. Un lunes por la mañana, con el sol ya calentando fuerte a las 9, Javier bajó a la alberca con una pala y un rastrillo. Comenzó a sacar las hojas podridas, las ramas caídas, botellas de plástico y latas de refresco oxidadas. El trabajo era sucio pero necesario. Mientras rastrillaba cerca del drenaje principal, en la parte más profunda, algo brilló bajo una capa de lodo seco. Se agachó y apartó la tierra con las manos. Era un anillo de oro con una piedra verde. ¿Una esmeralda? Lo limpió con su camisa y lo observó contra la luz. Había una inscripción por dentro, MR 150892. Javier guardó el anillo en el bolsillo de su pantalón y continuó trabajando. Pero mientras sacaba más escombros, encontró algo más. Una cadena de plata delgada, rota. Luego un reloj de pulsera, el cristal quebrado, las manecillas detenidas en las 3:15. Esto ya no parecía basura común. Parecía que alguien había perdido objetos personales en esta alberca. O tal vez los habían tirado intencionalmente. Javier sintió un escalofrío a pesar del calor. Siguió excavando en esa esquina con más cuidado, como si fuera un arqueólogo desenterrando vestigios del pasado. Y entonces su pala golpeó algo duro. No era concreto. Sonaba diferente. Raspó la tierra con las manos y lo que vio lo dejó paralizado. Era tela descompuesta, pero claramente tela, y debajo de esa tela algo que parecía hueso. Javier retrocedió tan rápido que tropezó y cayó sentado en el piso de la alberca. Su respiración se aceleró, el corazón le latía en los oídos. ¿Qué demonios había encontrado? Se quedó ahí sentado, tratando de procesar lo que acababa de ver. Debía seguir cavando, debía llamar a alguien. Don Aurelio seguía trabajando en el jardín, ajeno a todo. Javier se levantó despacio, sin quitar la vista de ese punto donde la tierra guardaba su secreto. Necesitaba estar seguro antes de hacer algo. Tal vez era un animal. Sí, probablemente era un perro o un gato que cayó a la alberca vacía hace años y quedó atrapado. Eso tenía sentido, pero el anillo, la cadena, el reloj, esos objetos no tenían explicación. Con manos temblorosas, Javier tomó la pala nuevamente y comenzó a cavar con cuidado alrededor de lo que había encontrado. Cada palada revelaba más
más tela descompuesta, más huesos, y entonces vio algo que hizo que se le helara la sangre, una mandíbula humana con algunos dientes todavía adheridos. Javier soltó la pala y salió corriendo de la alberca. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Había un cuerpo enterrado en su alberca, un cuerpo humano. ¿De quién? ¿Cómo llegó ahí? ¿Cuánto tiempo llevaba enterrado? Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal, darle like a este video y comentar de dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo más casos impactantes. Ahora continuemos con lo que Javier descubrió. Javier se sentó en el borde del jardín con las manos todavía sucias de tierra. El sol de mediodía era implacable, pero él sentía frío. Don Aurelio se acercó con una botella de agua. ¿Está bien, joven? Se ve pálido. Javier no sabía qué decir. ¿Cómo le explicas a alguien que acabas de encontrar un cadáver en tu alberca? Tomó el agua, bebió un largo trago y finalmente habló. Don Aurelio, necesito que llame a la policía. Encontré algo en la alberca, algo malo. El viejo jardinero lo miró sin comprender. ¿Qué encontró? Una víbora. Javier negó con la cabeza. No, creo que encontré un cuerpo, huesos humanos. Don Aurelio abrió los ojos como platos. Se persignó 2 veces y murmuró algo sobre almas en pena. Siempre supe que esta casa tenía algo raro, por eso nadie se quedaba. Esta casa está maldita, joven, debió hacerle caso a la gente del pueblo. Pero Javier no tenía tiempo para supersticiones. Sacó su celular y marcó el número de emergencias. La operadora respondió con voz mecánica. 911, ¿cuál es su emergencia? Javier tragó saliva. Encontré restos humanos en mi propiedad. Necesito que envíen a alguien. Hubo una pausa. ¿Puede repetir, señor? Javier repitió, esta vez con más firmeza. La operadora le pidió la dirección. Le dijo que no tocara nada y que permaneciera en el lugar. La policía llegaría en menos de 30 minutos. Fueron los 30 minutos más largos de la vida de Javier. Se quedó sentado en el jardín, mirando la alberca desde lejos como si fuera una fosa común. Don Aurelio se había ido, murmurando oraciones y negándose a quedarse un minuto más en esa propiedad maldita. Javier estaba solo con sus pensamientos. ¿Quién era la persona enterrada ahí? ¿Había sido asesinada? ¿Cuándo había sucedido? La inscripción del anillo decía 1992. Eso era hace más de 30 años. ¿El cuerpo llevaba todo ese tiempo ahí? Finalmente escuchó las sirenas. 2 patrullas entraron por el camino de grava. De la primera bajaron 2 oficiales uniformados, un hombre joven y una mujer de mediana edad, con expresión seria. Del segundo vehículo descendió un hombre mayor, vestido de civil, con el cabello gris y una barba recortada. Se presentó como el comandante Héctor Durán, de la Policía Ministerial. Usted es el que llamó, ¿verdad? ¿Dónde están los restos? Javier los guió hasta la alberca. El comandante Durán bajó con cuidado, seguido por los 2 oficiales. Se agachó junto al área que Javier había estado excavando y examinó los huesos con ojo experto. Sacó un par de guantes de látex y los colocó sobre algunas piezas óseas sin moverlas. Definitivamente humano, confirmó. Llamen a servicios periciales. Necesitamos acordonar toda el área. Y usted, señaló a Javier, necesito que me diga exactamente cómo encontró esto. Javier relató toda la historia, la compra de la casa, la decisión de restaurar la alberca, el anillo, la cadena, el reloj y finalmente los huesos. El comandante anotaba todo en una pequeña libreta. ¿El vendedor le mencionó algo sobre desapariciones o incidentes en esta propiedad? Javier negó con la cabeza. Solo me dijo que la casa había estado vacía por años, nada más. Durán asintió pensativo. ¿Y ese anillo? ¿Todavía lo tiene?
Javier metió la mano al bolsillo y sacó el anillo de oro. Se lo entregó al comandante, quien lo examinó cuidadosamente. MR150892. Esto podría ser una pista importante. Voy a necesitar que venga a la comandancia a rendir una declaración formal. Y esta propiedad quedará acordonada hasta que terminemos la investigación. No puede tocar nada de la alberca. ¿Entendido? Javier asintió. Solo quería respuestas. Quería saber quién había sido esa persona y cómo terminó enterrada en su propiedad. Los peritos llegaron una hora después, un equipo de 3 personas con maletas de equipo forense. Comenzaron a trabajar metódicamente, fotografiando todo, marcando con pequeñas banderas numeradas cada objeto encontrado, excavando cuidadosamente alrededor de los restos. Javier observaba desde la distancia, detrás de la cinta amarilla que ahora rodeaba su alberca. Uno de los peritos, una mujer joven con el cabello recogido en una cola de caballo, sacó algo del suelo y lo mostró a sus compañeros. Era una cartera de piel café, deteriorada pero todavía reconocible. El comandante Durán se acercó inmediatamente. La perito abrió la cartera con cuidado, usando pinzas. Había algo adentro, una credencial del IFE, la antigua credencial de elector, de esas que ya no se usan. La perito limpió el plástico sucio y leyó en voz alta. Miriam Reyes Castellanos, fecha de nacimiento, 12 de marzo de 1970. Durán miró a Javier. ¿Le suena ese nombre? Javier negó con la cabeza. Nunca había escuchado hablar de ninguna Miriam Reyes. Pero el comandante tenía una expresión extraña en el rostro, como si ese nombre significara algo para él. Necesito hacer unas llamadas, dijo Durán, alejándose con el celular en la mano. Javier se quedó mirando la alberca, donde los peritos continuaban su trabajo. Miriam Reyes Castellanos. Ese era el nombre de la persona que había estado enterrada en su propiedad durante décadas. ¿Quién era ella? ¿Qué le había pasado? Y lo más importante, ¿quién la había matado y enterrado ahí? Porque no había forma de que esto fuera un accidente. Nadie termina enterrado en el fondo de una alberca por casualidad. El comandante regresó 20 minutos después. Su expresión era grave. Miriam Reyes fue reportada como desaparecida en agosto de 1992. Hace 33 años. Tenía 22 años cuando desapareció. Era estudiante de medicina en la UNAM. Su caso nunca se resolvió. La familia buscó durante años, pero nunca encontraron nada, hasta ahora. Javier sintió un peso en el pecho. Una chica joven, con toda la vida por delante, desaparecida y enterrada en esta alberca. ¿Por qué? ¿Quién haría algo así? ¿Quiénes eran los dueños de la casa en 1992? Preguntó Javier. Durán consultó sus notas. Según los registros de propiedad, en 1992 la casa pertenecía a la familia Aguirre, Roberto Aguirre y su esposa Silvia. Tenían 2 hijos. Se mudaron a Monterrey en 1993. Voy a necesitar localizarlos para interrogarlos. Javier sintió un escalofrío. Los dueños anteriores sabían sobre el cuerpo, estaban involucrados, por eso se habían ido tan repentinamente. Los peritos trabajaron hasta que oscureció. Instalaron reflectores portátiles para continuar con la excavación. Javier observaba desde la ventana de su cocina, incapaz de apartar la vista. A las 9 de la noche, los peritos finalmente extrajeron el esqueleto completo. Lo colocaron con cuidado en una bolsa especial para restos humanos y lo llevaron a una camioneta blanca. El comandante Durán se acercó a Javier. La autopsia determinará la causa de muerte, pero por la posición del cuerpo y la evidencia preliminar, esto parece un homicidio. Mañana temprano necesito que venga a rendir su declaración. Y no hable con la prensa si lo buscan.
Este caso va a llamar la atención. Esa noche Javier no pudo dormir. Se quedó en el sofá de la sala, mirando el techo, pensando en Miriam Reyes, una chica de 22 años que nunca llegó a ser médico, que nunca se casó, nunca tuvo hijos, nunca cumplió sus sueños. Alguien le había quitado todo eso. Alguien la había matado y la había enterrado en esta alberca como si fuera basura. Y esa persona había vivido libre durante 33 años. Pero ahora todo iba a cambiar. Ahora el secreto había sido descubierto, y alguien tendría que responder por lo que le hizo a Miriam. Al día siguiente, Javier fue a la comandancia como se lo habían pedido. Lo hicieron esperar en una sala pequeña con paredes de color verde desteñido y un ventilador de techo que apenas funcionaba. Después de media hora, el comandante Durán entró con una carpeta gruesa bajo el brazo. Se sentó frente a Javier y abrió la carpeta. Adentro había fotografías viejas, recortes de periódico amarillentos y documentos oficiales. Este es el expediente original de la desaparición de Miriam Reyes, explicó Durán. Fue reportada como desaparecida por su madre, Elena Castellanos, el 17 de agosto de 1992. Miriam había salido de su casa en la Colonia del Valle la noche del 15 de agosto. Le dijo a su madre que iba a una fiesta de cumpleaños de una amiga en Cuernavaca. Nunca regresó. Al día siguiente, su madre llamó a la amiga. La amiga dijo que Miriam nunca llegó a la fiesta. Nadie volvió a verla desde esa noche. Javier miró las fotografías. Miriam era hermosa. Cabello largo y oscuro, ojos grandes y expresivos, sonrisa amplia. En una de las fotos llevaba una bata blanca de laboratorio, posando junto a un esqueleto de práctica médica. Se veía feliz, llena de vida. Era imposible reconciliar esa imagen con los huesos que habían sacado de su alberca. La investigación original fue un desastre, continuó Durán. En los 90, las desapariciones de mujeres no se tomaban en serio. La policía asumió que Miriam se había escapado con un novio, que aparecería en unos días, pero nunca apareció. Su madre no se dio por vencida. Contrató investigadores privados, puso anuncios en periódicos, distribuyó volantes. Nada funcionó. Elena murió en 2010 sin saber qué le pasó a su hija, pero ahora tenemos respuestas, o al menos estamos cerca de tenerlas. ¿Ya localizaron a la familia Aguirre?, preguntó Javier. Durán asintió. Roberto Aguirre murió en 2015, pero su viuda, Silvia, vive en Monterrey. Hablé con ella esta mañana. Dice que no sabe nada sobre ningún cuerpo enterrado en la alberca. Dice que ellos se mudaron porque Roberto consiguió un mejor trabajo. Pero hay algo raro. Cuando le pregunté sobre el verano de 1992, se puso nerviosa. Dijo que no recuerda mucho de esa época, que fue hace demasiado tiempo. Voy a viajar a Monterrey mañana para interrogarla en persona. Necesito ver su reacción cara a cara. Javier procesó toda esta información. Los dueños anteriores negaban saber algo. Pero alguien había enterrado a Miriam en esa alberca, alguien que tenía acceso a la propiedad. ¿Quién más podría haber sido? ¿Y los hijos de los Aguirre también los van a interrogar? Durán asintió. El hijo mayor, Roberto Jr., tiene 48 años. Vive en Estados Unidos. La hija Patricia tiene 45. Vive en Guadalajara. Ambos dicen que no saben nada, pero voy a investigar a fondo. Alguien está mintiendo y voy a descubrir quién. La declaración de Javier fue breve. Relató nuevamente cómo había encontrado los restos, entregó el reloj y la cadena que también había encontrado y firmó todos los documentos necesarios. Cuando estaba a punto de irse, Durán lo detuvo. Una cosa más.
Los resultados preliminares de la autopsia llegaron esta mañana. Miriam murió por un golpe contundente en la parte posterior del cráneo. Fue asesinada, y por el estado de los restos y la evidencia en la escena, fue enterrada inmediatamente después de morir. Probablemente la misma noche del 15 de agosto de 1992, Javier sintió náuseas. Miriam había sido asesinada y enterrada la misma noche que desapareció, en su alberca, en la casa que ahora le pertenecía. ¿Y la alberca estaba vacía cuando la enterraron? Durán negó con la cabeza. Eso es lo interesante. Según el análisis del suelo y los sedimentos, la alberca estaba llena de agua cuando Miriam fue colocada ahí. Alguien drenó la alberca, la enterró en el fondo, la cubrió con tierra y escombros, y luego volvió a llenar la alberca. Un trabajo elaborado. No fue un crimen impulsivo, fue planeado. Alguien quería asegurarse de que nunca la encontraran, pero la habían encontrado. 33 años después, el secreto había salido a la luz, y ahora comenzaba la verdadera investigación. ¿Quién había matado a Miriam Reyes? ¿Por qué? ¿Qué conexión tenía con la familia Aguirre? ¿O había alguien más involucrado? Javier regresó a su casa esa tarde con más preguntas que respuestas. La cinta amarilla seguía rodeando la alberca. La excavación había terminado, pero la propiedad todavía era una escena del crimen activa. No podía hacer nada hasta que la investigación avanzara. Esa noche Javier decidió investigar por su cuenta. Abrió su laptop y buscó información sobre Miriam Reyes en Internet. Encontró varios artículos viejos de periódicos digitalizados. Estudiante de medicina desaparece misteriosamente. Familia busca desesperadamente a joven desaparecida. A un año de su desaparición, Miriam Reyes sigue sin aparecer. Los artículos contaban la misma historia que Durán le había relatado, pero había detalles adicionales que llamaron su atención. Uno de los artículos mencionaba que Miriam había estado trabajando como niñera para una familia acomodada de Cuernavaca durante el verano de 1992. Necesitaba dinero extra para pagar sus estudios. El artículo no mencionaba el nombre de la familia, pero Javier sintió que las piezas comenzaban a encajar. ¿Y si Miriam trabajaba para los Aguirre? ¿Y si algo había pasado en esa casa? ¿Y si alguien de esa familia estaba involucrado en su muerte? Al día siguiente, Javier recibió una llamada del comandante Durán. Encontré algo importante. Hablé con algunos vecinos que todavía viven en la zona y recuerdan a la familia Aguirre. Uno de ellos confirmó que sí tenían una niñera en el verano del 92. Una chica joven que venía desde la Ciudad de México los fines de semana. No recuerda su nombre, pero la descripción coincide con Miriam. Esto ya no es coincidencia. Miriam trabajaba en esa casa y desapareció la misma noche que fue asesinada y enterrada en la alberca de sus empleadores. Javier sintió un escalofrío. Todo comenzaba a tener sentido, pero también surgían nuevas preguntas. ¿Qué había pasado esa noche? ¿Por qué habían matado a su niñera? ¿Fue un accidente que intentaron encubrir? ¿O fue algo más siniestro? ¿Ya interrogó a Silvia Aguirre sobre esto? Preguntó Javier. Todavía no, respondió Durán. Quiero reunir más evidencia antes de confrontarla. Si empiezo a presionarla ahora, podría contratar un abogado y dejar de cooperar. Necesito construir el caso primero, pero estoy cerca, muy cerca de descubrir qué pasó realmente esa noche. Los días siguientes fueron intensos. Durán y su equipo trabajaron incansablemente, entrevistando a antiguos vecinos, revisando registros bancarios viejos, investigando la vida de la familia Aguirre. Javier seguía las actualizaciones con ansiedad. Sentía una responsabilidad extraña hacia Miriam, como si haberla encontrado lo hubiera conectado con ella de alguna manera. Quería justicia para ella. Quería que su asesino pagara por lo que había hecho.
Una semana después del descubrimiento, Durán llamó a Javier con noticias. Encontramos algo en los registros telefónicos viejos de la Casa Aguirre. La noche del 15 de agosto de 1992 hubo una llamada desde esa casa al número de emergencias. Duró solo unos segundos y luego se cortó, como si alguien hubiera marcado y luego colgado, o como si alguien hubiera intentado pedir ayuda y otra persona se lo impidió. Esto podría ser la evidencia que necesitamos para demostrar que algo pasó en esa casa esa noche. Pero la historia estaba lejos de terminar. De hecho, apenas comenzaba a revelarse, porque lo que Javier y el comandante Durán no sabían era que el asesinato de Miriam Reyes no había sido un incidente aislado. Había más secretos enterrados en esa propiedad, secretos que estaban a punto de salir a la luz. Y cuando lo hicieran, toda la verdad sobre lo que realmente pasó en esa casa en el verano de 1992 quedaría expuesta. Estaban preparados para lo que iban a descubrir. Javier pasó los siguientes días sintiéndose un extraño en su propia casa. Cada vez que cruzaba el jardín y veía la cinta amarilla resguardando la alberca, sentía el peso de una tragedia ajena. Por las noches, el silencio del lugar era casi abrumador, solo roto por los grillos y el crujir lejano de alguna rama. ¿Cómo era posible que durante tantos años nadie hubiera notado nada? ¿Cuántas veces familias organizaron fiestas junto a esa piscina sin saber el secreto que yacía en el fondo? Tal vez otros también sospecharon algo, pero prefirieron no hacer preguntas. El comandante Durán no tardó en contactarlo de nuevo. Había conseguido el número de la hermana menor de Miriam Reyes, Valeria, que seguía viviendo en la Ciudad de México. Valeria accedió a hablar con Javier por videollamada, aunque su tono era de cautela y su rostro mostraba una mezcla de cansancio y dolor. «Nunca perdimos la esperanza de encontrarla», susurró. «Mi madre murió esperando una llamada que nunca llegó. Lo que más nos duele es no saber qué le pasó. Nadie nos dio respuestas. La policía nunca investigó a fondo. Dicen que en esa época las desapariciones de mujeres no eran prioridad». Las palabras de Valeria llenaron a Javier de rabia y tristeza. ¿Cuántas historias como la de Miriam había en el país? Esa noche, incapaz de dormir, Javier decidió pasear por la casa intentando distraer su mente. Entró a la sala antigua, la que tenía una chimenea de mármol y viejos muebles cubiertos con sábanas. Al acercarse a una de las paredes, notó una pequeña grieta detrás de un cuadro descolorido. Tiró suavemente del borde, y el cuadro se desprendió, revelando un hueco estrecho en la pared. En su interior encontró una caja metálica pequeña, cubierta de polvo y telarañas. ¿Qué contenía? Sus manos temblaban mientras la abría, sabiendo que quizá estaba a punto de descubrir otra pieza clave. Dentro de la caja encontró varias cartas atadas con un listón rojo. Las cartas estaban dirigidas a Silvia A. y firmadas simplemente como C. Eran mensajes apasionados que hablaban de una relación secreta, encuentros nocturnos y promesas de escape. ¿Quién era C? El mismo que terminó con la vida de Miriam. Mientras leía, una de las cartas llamaba especialmente su atención. En ella, C mencionaba un accidente. No puedes imaginar lo que pasó después de la fiesta. Todo se salió de control. No sé qué hacer. Esto no debe salir a la luz nunca. ¿Se refería a Miriam o a otra tragedia? La ambigüedad lo dejó paralizado. ¿Era esta la confesión que tanto buscaban? Antes de poder procesar la información, su celular vibró. Era el comandante Durán. «Javier, necesito que vengas a la comandancia. Acaba de presentarse una persona diciendo que tiene información sobre el caso Reyes. No puedo darte detalles por teléfono, pero será mejor que vengas lo antes posible». ¿Quién podía ser?
¿Por qué aparecer ahora, después de más de 30 años de silencio? La urgencia en la voz de Durán lo obligó a dejar todo y salir de inmediato. Estaba el culpable dispuesto a confesar. En la comandancia, la atmósfera era tensa, como si todos supieran que algo trascendental estaba a punto de ocurrir. Durán lo recibió en la puerta y lo condujo al despacho, donde una mujer de unos 60 años esperaba sentada. Era Silvia Aguirre. Su figura elegante y su mirada determinada contrastaban con las fotos antiguas que Javier había visto. Silvia lo saludó seca con una voz quebradiza. «Estoy aquí porque ya no quiero cargar con este secreto. He tenido pesadillas durante más de 3 décadas y no soporto más». Cada palabra era una confesión, y Javier sintió que el aire se volvía más pesado. ¿Qué estaba a punto de revelar? Silvia relató que en el verano de 1992 ya no era feliz en su matrimonio con Roberto Aguirre. Sufría de violencia psicológica y sospechaba que su esposo tenía un romance. Aquella noche del 15 de agosto se celebró una fiesta en la casa. Miriam estaba ahí porque cuidaba a los hijos pequeños mientras los adultos tomaban y bailaban. «Todo se salió de control», dijo Silvia con voz apagada. «Hubo demasiado alcohol, discusiones y gritos». Miriam trató de calmar a los niños, pero terminó cruzándose en una discusión ajena. Escuché un golpe, corrí y la vi en el suelo. Roberto estaba parado junto a ella. Silvia lloró por primera vez desde que empezó su relato. No sé si fue un accidente o un ataque de furia, pero la realidad es que temimos perderlo todo. El comandante escuchaba con atención, tomando nota de cada palabra. Silvia explicó que Roberto insistió en encubrir el incidente. «Tienes que confiar en mí», le dijo aquella noche. «Si descubren que una chica murió aquí, nos destruyen». Así planeó esconder el cuerpo en la alberca, aprovechar que iban a vaciarla para limpieza y evitar que nadie descubriera la verdad. Silvia confesó haber vivido todos esos años con miedo y culpa, temiendo que tarde o temprano alguien los descubriría. «Y aquí estamos», concluyó. «No puedo huir del pasado». Javier no podía creerlo. ¿Era esa toda la verdad o seguía ocultando algo? Durán aseguró a Silvia que todo lo que dijo quedaría registrado en su declaración. Pero no era suficiente. Faltaban detalles, pruebas. El análisis forense debía confirmar cada palabra. Javier insistió en mostrarle la caja y las cartas halladas en el muro. Silvia las reconoció de inmediato, pero negó que C se refiriera a su esposo. Esa letra no es de Roberto. Además, él no era el único que vivía en la casa aquel verano. Mi cuñado, Carlos Aguirre, también se alojó con nosotros durante semanas por problemas laborales. ¿Era posible que otro Aguirre tuviera responsabilidad directa? Mientras tanto, el análisis pericial de la alberca reveló una nueva pista. Además del esqueleto de Miriam, se identificaron fragmentos de ropa que no pertenecían a ella. Un pedazo de tela azul con iniciales bordadas. C.A. Nadie recordaba haber visto esa prenda antes, pero encajaba con la confesión ambigua de la carta. ¿Qué más podía ocultar la familia Aguirre? ¿Qué otras piezas faltaban para reconstruir esa noche interminable? En las semanas siguientes, la investigación avanzó rápido. Se identificó a Carlos Aguirre, que ahora vivía retirado en Valle de Bravo. Tras varios intentos, la policía logró ubicarlo y lo llevó a declarar. Carlos, hombre de pocas palabras y mirada evasiva, negó cualquier relación amorosa con Silvia y aseguró tener una coartada. La noche de la desaparición de Miriam, había salido a un bar del centro de Cuernavaca y volvió a casa en la madrugada. Pero algunos registros policiales de la época indicaban que Carlos había sido arrestado en una redada por disturbios esa misma noche, pero fue liberado horas después.
¿Estaban frente a una familia acostumbrada a mentir y manipular? ¿Había algo aún más oscuro detrás? Durán presionó a Carlos hablando de la tela azul encontrada en la escena. El hombre sudó frío. Era mi bata. Yo la usaba para pintar. No entiendo cómo llegó ahí. La tensión en el aire se volvía insoportable. Había sido un accidente entre hermanos, una pelea que salió de control, o todos colaboraron en el encubrimiento. Carlos, atrapado por las inconsistencias, finalmente rompió el silencio. No fui yo quien mató a Miriam, pero la vi después del golpe. Mi hermano me pidió que guardara silencio. Ayudé a cargar el cuerpo. Roberto dijo que todo estaría bien. Nos amenazó para no decir nada. El laberinto de secretos parecía no tener fin. ¿Qué más quedaba por descubrir? Poco después llegó el informe forense final. Además del impacto mortal en el cráneo de Miriam, encontraron restos de tranquilizantes en sus huesos. ¿Por qué alguien drogaría a una joven niñera? La hipótesis de un accidente se desmoronó. El comandante Durán sospechaba que alguien planeaba silenciar a Miriam, quizá porque había visto o escuchado algo que no debía. Javier, obsesionado con la idea, empezó a reconstruir los últimos días de Miriam a partir de testimonios y fragmentos de diario que Valeria le facilitó. Miriam sospechaba que alguien de la familia Aguirre era corrupto. Me dijo que había papeles raros, conversaciones entre adultos que no debía escuchar. ¿Se involucró en algo mucho más grande? La presión mediática sobre el caso era enorme. Reporteros acampaban frente a la casa, drones sobrevolaban la propiedad y Javier apenas podía salir sin ser abordado. Sin embargo, así fue como un vecino anciano, don Pablo, decidió acercarse a hablar. Eso que pasó en 1992 no fue lo único raro. Esa familia escondía más secretos. Una vez vi a la joven Miriam llorando afuera una noche, después de que se fue la policía. Dijo que la amenazaron por algo que escuchó. ¿Tú crees que mataron a esa muchacha solo por accidente? La pregunta quedó retumbando en la cabeza de Javier. Pronto, nuevos documentos salieron a la luz. Un antiguo jardinero de la casa, ya retirado, viviendo en Guerrero, aceptó hablar. Vi a Miriam discutir con un hombre la tarde antes de desaparecer. No era Roberto ni Carlos, era un amigo del patrón, uno que venía seguido. Miriam le reclamó algo. Yo me alejé porque no era asunto mío, pero la vi entrar llorando a la cocina. ¿Quién era ese visitante misterioso? ¿Un cómplice, un testigo o algo peor? El comandante Durán decidió buscar registros de visitas, llamadas y pagos hechos por la familia Aguirre en aquel verano. Descubrió recibos a nombre de un doctor Alfredo Ortega, antiguo amigo universitario de Roberto. El doctor se había especializado en anestesiología y tenía fama de resolver problemas discretamente para la élite local. Durán pidió inmediatamente una orden para interrogar a Ortega. ¿Era él el que suministró el tranquilizante? ¿Fue testigo o partícipe del asesinato? Cuando lograron citar a Ortega, su reacción fue defensiva. Negó conocer a Miriam. Jamás crucé palabra con ninguna niñera, dijo. Sin embargo, los registros médicos lo contradecían. En su agenda personal apareció una cita con Miriam Reyes unos días antes de su desaparición. Quería que la ayudara con un dolor crónico, explicó nervioso. Pero nunca vino. ¿Mentía? La presión sobre Ortega aumentó hasta que cedió. Vi a Miriam la noche de la fiesta. Estaba alterada, decía que no podía más, que iba a denunciar algo. Yo solo quise calmarla. Le aconsejé que se fuera a casa. Eso es todo. ¿Decía la verdad? Mientras tanto, Javier recibió un mensaje anónimo en la puerta de la casa. Deja de buscar o terminarás igual que ella. Era la primera amenaza directa desde el inicio de la investigación. ¿Quién estaba tan desesperado por enterrar el pasado?
¿Hasta dónde llegarían para proteger el secreto? Javier notificó a la policía de inmediato, pero el miedo real se instaló en su pecho. ¿Era solo un intento de intimidar o la señal de que el verdadero asesino seguía libre? En la recta final del proceso, Valeria insistió en conocer el lugar exacto donde encontraron los restos de su hermana. La policía organizó una visita supervisada. Al pisar la tierra cercana a la alberca, Valeria se arrodilló en silencio, acariciando la superficie. Nunca entendí por qué Miriam aceptó aquel trabajo. Siempre decía que necesitaba el dinero, pero creo que buscaba otras respuestas. Ahora yo también las busco, aunque duelan. Las palabras destrozaron a Javier. ¿Estaban todos condenados a vivir con dudas? A pesar de las confesiones, pruebas e hipótesis, el caso seguía abierto judicialmente. Silvia enfrentaba cargos por encubrimiento, Carlos por complicidad y Ortega por obstrucción. Pero el autor intelectual, Roberto, ya no vivía para enfrentar la justicia. Era suficiente castigo el peso de la memoria, la culpa de 3 décadas, o la verdad debía ser revelada hasta el fondo sin importar a quién dañara. Cuando Javier pensó que la historia llegaba al final, sucedió algo inesperado. Al supervisar la restauración final de la propiedad, los trabajadores encontraron otra caja enterrada bajo un viejo rosal, lejos de la alberca. En su interior, varias fotografías instantáneas de la fiesta de 1992 y una cinta de audio marcaban la diferencia. ¿Sería ese el último testimonio? ¿O abriría la puerta a un nuevo misterio enterrado en la casa maldita? El contenido de la cinta desafiaría todas las certezas y cambiaría de una vez por todas la historia de la familia Aguirre, la de Miriam y la del propio Javier. ¿Qué revelaciones traerá esa misteriosa grabación? ¿Quién más estaba involucrado en la tragedia oculta bajo la superficie de la piscina? ¿Será este el verdadero final o apenas el principio de una verdad inquietante? Javier no pudo dormir la noche en que descubrieron la vieja caja bajo el rosal. Desde que hallaron la cinta de audio y las fotografías instantáneas de la fiesta de 1992, un nuevo torbellino de preguntas se instaló en su mente. La cinta parecía el último testimonio de aquella noche, pero ¿qué escondía? ¿Quién la había guardado con tanto cuidado todos estos años? ¿Por qué justo ahora, cuando la verdad parecía tan cerca, ocurría otro giro inesperado? El miedo y la curiosidad lo mantenían alerta, con la sensación insoportable de estar a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. Al día siguiente, el comandante Durán se presentó temprano en la casa con un analista forense encargado de la cinta. Instalaron un viejo grabador sobre la mesa del comedor, y el ambiente se cargó aún más de tensión. Los trabajadores de la restauración se detuvieron a mirar, la respiración de todos contenida. El analista presionó play. Al principio solo se escuchaban ruidos de fondo, música distante, voces confusas, risas, pero poco a poco emergieron fragmentos claros. Una joven, probablemente Miriam, pedía a alguien que apagara la grabadora diciendo: «No quiero dejar pruebas de nada». Después, el tono cambió. Se oyó una discusión acalorada y a medio camino de la grabación, un golpe seco y gritos. ¿Era ese el registro sonoro del momento del crimen o solo una pelea más de esa noche maldita? Durán pausó la cinta y miró a Javier. Es posible que esto sea la clave que necesitábamos. Las pericias de audio confirmarán si esta es la voz de Miriam y, sobre todo, qué dicen los otros participantes. Estas grabaciones pueden dejarnos ver el lado oculto de quienes asistieron a la fiesta. Javier sentía una mezcla de horror y alivio. ¿Sería suficiente para llevar a los sobrevivientes de la familia Aguirre a juicio? ¿O destaparía un secreto aún más grande, conectado con otros poderes de la ciudad? Valeria,
la hermana de Miriam, viajó a Cuernavaca para escuchar la cinta en persona. Sus manos temblorosas no pudieron evitar las lágrimas mientras las voces retumbaban en el comedor. «Esa es mi hermana», dijo. «Puedo reconocer su voz. La estaban presionando. Tenía miedo». El dolor de Valeria era el eco de miles de familias mexicanas que, como la suya, jamás recibieron justicia. ¿Quién protegería a los inocentes ahora que los monstruos salían a la luz? Mientras tanto, los medios transformaron la tragedia en espectáculo. Pronto, la casa de Javier fue rodeada por cámaras y reporteros buscando cualquier declaración sensacionalista. Vecinos antiguos, que antes se mantenían en silencio, comenzaron a relatar rumores sobre fiestas escandalosas y visitas nocturnas de políticos locales. ¿Acaso la muerte de Miriam era solo una pieza de una red de corrupción más amplia? Las dudas atormentaban a Javier y a Durán, quienes veían cómo el caso crecía más allá de todo control. Por otra parte, la investigación pericial sobre los tranquilizantes hallados en los restos de Miriam arrojó un resultado inesperado. Las sustancias encontradas apuntaban a un componente utilizado exclusivamente en hospitales privados de la región en los años 90. El doctor Ortega, que hasta ese momento había negado todo, empezó a recibir mayor presión policial. Cuando finalmente aceptó declarar de nuevo, confesó a Durán que había suministrado inyecciones a varios miembros influyentes de la familia Aguirre y sus socios durante años, pero nunca a Miriam. ¿Estaba mintiendo? ¿Ocultaba su relación con los verdaderos responsables? El análisis de la cinta avanzó. La experta en fonética contratada por la fiscalía aisló frases sueltas. «No te acerques más, por favor. Te vas a arrepentir. No debiste escuchar esa conversación. Suéltame». La última parte era un alarido inmediato seguido de un golpe fuerte y un silencio aterrador. Al fondo, alguien murmuraba, «Nadie sabrá». El contexto no dejaba dudas. Esa grabación contenía los instantes previos y posteriores al asesinato. Pero ¿quiénes eran las otras voces? ¿Eran Roberto, Carlos, el doctor Ortega o un cuarto actor desconocido? Javier se obsesionó con cada detalle. Empezó a investigar las amistades de los Aguirre en los años 90, revisando archivos, entrevistando exempleados y explorando las historias no oficiales de Cuernavaca, esas que se susurran en las cocinas y los mercados. Descubrió que la familia Aguirre mantenía vínculos con altos funcionarios estatales, jueces y empresarios que aún hoy controlaban parte de la región. ¿Todo el caso sería enterrado de nuevo por intereses políticos? ¿Corría Javier peligro real por insistir tanto en la verdad? El mismo día en que llegaron los resultados finales del análisis de audio, Javier recibió otro mensaje amenazante, esta vez en forma de llamada telefónica anónima. «Deja de husmear. Lo que pasó aquí es asunto cerrado. Si sigues, nunca sabrás la verdad completa, ni sobrevivirás para intentarlo». El miedo se hizo presente, pero junto con él una determinación feroz. ¿Cuántos secretos más debía soportar esa casa antes de que, al fin, la justicia saliera a la luz? El informe forense concluyó que al menos 3 personas participaron en la muerte y posterior ocultamiento de Miriam. El componente tranquilizante encontrado en su cuerpo solo podía provenir del hospital donde Ortega ejercía, lo que complicaba su versión. Además, la cinta revelaba claramente que la discusión había escalado más allá de un simple accidente. La fiscalía tenía material suficiente para acusar formalmente a Silvia, Carlos y Ortega de encubrimiento, manipulación de pruebas y complicidad. Sin embargo, sin la identidad real del autor material, la condena podría no ser suficiente. ¿Estaban cerca del final o todo volvería a quedar impune?
Durante la reconstrucción judicial, Silvia Aguirre colapsó emocionalmente. Entre sollozos, admitió que había encubierto la verdad para proteger a su hijo adolescente, quien, según ella, había estado presente esa noche y había visto demasiado. La revelación fue un terremoto para el caso. ¿Había alguien más oculto todo este tiempo? El verdadero asesino seguía libre, protegido por su linaje y por los silencios cómplices de los adultos. Valeria, al enterarse, sufrió una crisis nerviosa. Javier la halló llorando sentada junto a la piscina, donde el reflejo del agua revelaba el paso del tiempo y las cicatrices invisibles de la tragedia. Si no hay justicia legal, al menos quiero la verdad completa, suplicó entre lágrimas. ¿Era un deseo posible en un país donde miles de rostros desaparecen y solo las paredes parecen recordar lo que ocurrió? Esa noche, la presión mediática y social estalló. Manifestantes se reunieron frente a la casa con pancartas exigiendo justicia para Miriam y para todas las desaparecidas del país. Javier, entre el bullicio y el miedo, reconoció que la historia que desató con una simple restauración de alberca era ya demasiado grande para cualquier individuo. ¿Había una salida? ¿O él también terminaría atrapado en una red que se extendía mucho más allá de la familia Aguirre? Cuando la policía empezó a revisar otras partes de la propiedad, hallaron una segunda fosa poco profunda cerca del muro trasero. Los restos exhumados pertenecían a una mujer desaparecida en 1996, otra niñera contratada por los dueños posteriores. Las sospechas de Javier y Durán cobraban sentido. La casa oculta más de lo que todos imaginaban. ¿Cuántas víctimas más existieron? Se desataría por fin el escándalo que expondrá a toda una red de complicidades y crímenes enterrados en el corazón de Cuernavaca. La verdad, a cada paso, era más inquietante y peligrosa. El descubrimiento de los segundos restos cambió por completo la perspectiva del caso. Ya no se trataba únicamente de Miriam Reyes, sino de un patrón siniestro que se extendía en el tiempo. La víctima hallada cerca del muro trasero resultó ser Claudia Vargas, una niñera desaparecida en 1996. El comandante Durán no pudo ocultar su angustia. Esto supera cualquier cosa que hayamos investigado antes. Estamos frente a un sitio de múltiples homicidios. ¿Cuántas más hay enterradas en esta propiedad? La pregunta resonó en los oídos de Javier como una maldición. ¿Qué clase de monstruos habían vivido en esta casa? Los peritos comenzaron un rastreo exhaustivo con georradar en todo el terreno. Los trabajadores de restauración se retiraron definitivamente, temiendo que sus palas sacaran a la luz más horrores. Javier permaneció en la casa, incapaz de alejarse, sintiendo que su responsabilidad moral era quedarse hasta que todo saliera a la luz. Cada noche el peso de la historia lo agobiaba más. Soñaba con voces femeninas susurrándole desde el jardín, pidiendo justicia. ¿Era su culpa haber comprado esta casa? ¿O era su destino descubrir la verdad? Valeria, devastada por la revelación de otra víctima, contactó a la familia de Claudia Vargas. Juntas decidieron crear una organización civil para buscar a otras mujeres desaparecidas en Cuernavaca durante los años 90. La respuesta fue abrumadora. Decenas de familias se acercaron con historias similares: niñeras, empleadas domésticas, estudiantes que trabajaban para familias adineradas y desaparecieron sin dejar rastro. ¿Todas eran víctimas de la misma red? ¿Quién más estaba involucrado? La presión social alcanzó dimensiones nacionales. El caso se convirtió en símbolo de las miles de desapariciones que permanecen impunes en México. Activistas de todo el país viajaron a Cuernavaca para manifestarse frente a la casa.
Javier, que solo buscaba restaurar una propiedad, se encontró convertido en el custodio de un memorial improvisado. Flores, veladoras, fotografías de desaparecidas cubrían el muro frontal. ¿Hasta dónde llegaría esta historia? Mientras tanto, la Fiscalía intensificó la investigación sobre los Aguirre. Roberto Jr., el hijo mayor, fue finalmente localizado en San Diego, California. Aceptó hablar con las autoridades bajo inmunidad parcial a cambio de revelar lo que sabía. Su testimonio fue demoledor. Mi padre era un hombre violento, controlador. Tenía conexiones con políticos corruptos y empresarios sin escrúpulos. En esa casa pasaban cosas terribles. Yo era adolescente y tenía miedo de hablar. Vi cómo trataban a las empleadas, cómo las amenazaban. Una noche vi a mi padre golpear a Miriam. Traté de intervenir, pero mi madre me encerró en mi cuarto. Al día siguiente, Miriam ya no estaba. Nos dijeron que se había ido sin avisar. Las palabras de Roberto Jr. confirmaron las sospechas más oscuras. La familia Aguirre operaba con total impunidad, protegida por una red de complicidades que llegaba hasta las más altas esferas del poder local. El caso de Miriam no fue un accidente, sino el resultado de un sistema donde las vidas de mujeres pobres, trabajadoras, estudiantes, valían menos que el prestigio de una familia influyente. ¿Cómo hacer justicia en un país donde el poder protege a los criminales? Patricia Aguirre, la hija menor, también fue interrogada. Su versión coincidió en parte con la de su hermano, pero añadió un detalle escalofriante. No solo mi padre estaba involucrado. Había otros hombres, amigos suyos, que venían a las fiestas. Algunos eran funcionarios del gobierno estatal, otros empresarios importantes. Trataban a las empleadas como objetos. Yo era una niña, pero recuerdo el miedo en los ojos de esas mujeres. Recuerdo a Miriam llorando en la cocina una noche, diciendo que quería irse, pero que la amenazaron con hacerle daño a su familia si hablaba. La investigación reveló entonces una verdad aún más terrible. Miriam Reyes no solo fue asesinada por presenciar algo que no debía, sino que había sido víctima de abuso sexual antes de morir. El informe forense actualizado confirmó señales de violencia extrema. El caso ya no era solo homicidio, sino feminicidio agravado. La indignación pública estalló. Miles de personas exigieron que se investigara a todos los involucrados, sin importar su posición social o política. ¿Habría justicia esta vez? El doctor Ortega, acorralado por las pruebas, finalmente confesó su participación. Yo suministraba sedantes para que las fiestas no se salieran de control. Roberto me pagaba bien por mi silencio. La noche que murió Miriam, yo estaba ahí. Vi cómo la golpearon, vi cómo la arrastraron a la alberca. Traté de intervenir, pero me amenazaron con destruir mi carrera. Soy un cobarde. He vivido con esta culpa durante 33 años. Merezco ir a la cárcel. Su confesión abrió la puerta para identificar a otros participantes. ¿Quiénes más serían expuestos? Los registros bancarios de Roberto Aguirre revelaron pagos sospechosos a un excomandante de la Policía Estatal, muerto en 2005. Según los archivos, ese comandante había sido quien investigó la desaparición de Miriam en 1992 y concluyó que se trataba de una fuga voluntaria. La corrupción era sistémica. Las familias de las víctimas exigieron que se revisaran todos los casos de desapariciones de mujeres en Morelos durante los años 90 y 2000. ¿Cuántas otras tragedias se habían encubierto de la misma manera? El georradar reveló anomalías en otras dos áreas del terreno. Los peritos excavaron con extrema precaución y encontraron restos de ropa y objetos personales, pero no más cuerpos completos. Las prendas fueron identificadas por familias de otras mujeres desaparecidas.
La casa de Javier se convirtió oficialmente en un sitio de memoria y lugar de investigación permanente. Ya no era una propiedad privada, sino un testimonio doloroso de la violencia sistemática contra las mujeres en México. ¿Podría alguna vez volver a ser un hogar? Silvia Aguirre, enfrentando cargos de encubrimiento y complicidad, fue sentenciada a 15 años de prisión. Carlos Aguirre recibió 10 años. El doctor Ortega fue condenado a 12 años. Las sentencias fueron recibidas con sentimientos encontrados. Para algunos, era un triunfo de la justicia. Para otros, penas insuficientes considerando la magnitud de los crímenes. Valeria expresó su dolor. Ninguna condena devolverá a mi hermana, pero al menos ahora el mundo sabe su nombre, sabe que existió, que importó, que no fue solo una estadística más. El juicio reveló que al menos 5 hombres influyentes de Cuernavaca estuvieron presentes en la fiesta del 15 de agosto de 1992. 3 de ellos ya habían fallecido, pero 2 seguían vivos y ocupaban puestos públicos. La Fiscalía inició procesos penales contra ellos por feminicidio y encubrimiento. La presión mediática obligó a que renunciaran a sus cargos. Uno huyó del país, el otro fue arrestado y enfrentó juicio. ¿Sería condenado o sus conexiones lo salvarían una vez más? Javier decidió donar la propiedad al gobierno estatal con la condición de que se convirtiera en un centro de memoria para las víctimas de feminicidio en Morelos. La alberca sería llenada con tierra y sembrada con un jardín memorial donde cada árbol llevaría el nombre de una mujer desaparecida. El proyecto recibió apoyo nacional e internacional. Artistas, activistas y familias de víctimas colaboraron para crear un espacio de sanación y memoria colectiva. ¿Podría el lugar del horror transformarse en símbolo de esperanza? Valeria y Javier se hicieron amigos cercanos durante el proceso. Ella le confesó: «No sé si creer en el destino, pero tal vez compraste esta casa para que la verdad saliera a la luz. Mi hermana esperó 33 años enterrada en ese lugar. Tú la encontraste. Le devolviste su nombre, su historia, su dignidad. Gracias». Las palabras emocionaron a Javier hasta las lágrimas. Nunca imaginó que una simple restauración lo conectaría con una historia tan profunda y dolorosa. El día de la inauguración del Centro de Memoria Miriam Reyes, cientos de personas se reunieron en la propiedad. Familiares de desaparecidas colocaron fotografías y flores en el jardín memorial. El comandante Durán, ya jubilado, pronunció un discurso. «Este lugar nos recuerda que la justicia puede tardar, pero no debe olvidarse. Cada nombre en este jardín representa una vida interrumpida, un futuro robado, una familia destrozada, pero también representa nuestra promesa colectiva de nunca dejar de buscar, nunca dejar de exigir verdad y justicia. ¿Sería suficiente para sanar tanto dolor acumulado?» Javier, de pie junto a la alberca transformada, reflexionó sobre todo lo ocurrido. Desde aquel primer día, cuando su pala golpeó los restos de Miriam, su vida había cambiado para siempre. Ya no era solo un arquitecto restaurando una casa vieja, era testigo, custodio y aliado de quienes nunca tuvieron voz. La historia le enseñó que el pasado nunca está realmente enterrado, que los secretos siempre encuentran la manera de salir a la luz, y que la justicia, aunque imperfecta, vale la pena perseguirla. Meses después, el último de los acusados fue sentenciado. El caso Miriam Reyes y Claudia Vargas quedó oficialmente cerrado en los tribunales, aunque abierto para siempre en la memoria colectiva. Valeria continuó su trabajo con la Organización de Búsqueda de Desaparecidas, convirtiéndose en una voz nacional en la lucha por los derechos de las víctimas. Javier regresó a su trabajo como arquitecto, pero dedicando parte de su tiempo a proyectos de memoria histórica. La casa,
ahora centro de memoria, recibe visitas diarias de personas que buscan entender, recordar y honrar a las víctimas. ¿Es este el final de la historia o solo el comienzo de una transformación necesaria? La verdad sobre lo que pasó en aquella propiedad de Cuernavaca finalmente salió a la luz. Miriam Reyes, Claudia Vargas y tantas otras ya no son solo nombres en expedientes olvidados. Son memoria viva, recordatorio doloroso de la violencia que aún persiste, pero también símbolo de resistencia y esperanza. Porque mientras haya quienes busquen la verdad, mientras haya quienes se nieguen a olvidar, la justicia seguirá siendo posible. Y tal vez, solo tal vez, algún día ninguna mujer más tenga que desaparecer para que su voz sea escuchada.